Bien, hermanos, pues vamos a tener este tiempo ahora a meditar en la palabra del Señor. Como os decía antes, la canción que hemos cantado hasta aquí el Señor nos ayudó, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero hay un tema que quería compartir con vosotros. Vamos a leer en primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 3 al 17. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Bueno, una historia interesante. Uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Año Nuevo, no? ¿Qué tiene que ver con? Pues no lo sé, pero yo creo que, por lo menos para mí, puedo sacar algunas conclusiones que quería compartir con vosotros. Normalmente, esta frase, hasta aquí hemos llegado, la solemos decir cuando estamos en una situación que estamos hartos, ¿verdad? Estamos hartos de algo, o de una actitud, o de alguien que está en contra nuestra, de terceras personas que nos agobian y que ya no podemos soportar más y decimos, bueno, hasta aquí hemos llegado, no lo soporto más. No quiero saber nada más de esta persona, no quiero saber más de sus historias, no me cuentes más mentiras, y decimos, hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Normalmente nos da este arranque y nos ocurre. Es una frase que revela realmente un estado de rechazo de algo o de alguien que nos perjudica, que nos provoca dolor, que nos cansa, que nos quita el sueño, que nos quita la ilusión de las cosas. Decimos, hasta aquí hemos llegado. ¿Y esto qué tiene que ver con el inicio, como os decía, del nuevo año, no? ¿Le vamos a decir al año que dejamos atrás, hasta aquí hemos llegado?
Es evidente que quedó atrás, ya casi es historia, pero el texto sobre el que vamos a meditar, sobre este texto, nos habla de otra clase de límites cuyo contenido es de bendición. Y esto es lo que hay que valorar al inicio de este año. En primer lugar, vamos a echar una mirada atrás. Cogemos el retrovisor. Yo no sé cómo pasaste las últimas horas del 2022, quizá viendo un programa musical de televisión, quizá comiendo uvas o dándole las gracias al Señor por el año transcurrido o simplemente en la cama. No sé, las últimas horas, ¿no? Cada uno lo habrá vivido de una manera diferente. Pero cuando uno mira las historias, todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro, no solamente a nivel personal, sino a nivel internacional o nacional, pues uno se siente realmente con una cierta incerteza. En este pasaje, el pueblo de Israel venía de una doble desgracia de carácter espiritual. Si fuéramos los capítulos anteriores, el arca del pacto, el arca del testimonio, había caído en manos del archienemigo de siempre, que eran los filisteos. Y por otro lado, los israelitas se habían entregado a los Baales, que de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, como Astarté y Baal, y se habían dedicado el pueblo de Israel a adorar también a dioses paganos. O sea, terrible para el pueblo de Israel. Pero algo sobrenatural, que lo leemos en el capítulo anterior, algo sobrenatural ocurrió con aquella arca, porque los filisteos estaban sufriendo muerte, tenían llagas, dice tumores, úlceras, por tener el arca en medio de ellos, y decidieron desprenderse del arca. Y eso, el arca no es que fuera contaminante y no es que buscasen una solución ecológica, sino es que Dios estaba interviniendo en esa situación. Y fue para ellos, para los filisteos, una cuestión de supervivencia. Se quisieron desprender del arca. Así que leemos que los habitantes de una población, Kiriat Jearim, fueron los encargados de recoger el arca y le dieron la responsabilidad a un hombre, a Abinadab, que éste encargó a su hijo, Eleazar, a cuidar del arca. Vendría a ser un poco como una de las diaconías, la diaconía de mayordomía, esto que aparece una de ellas aquí, el cuidado de lo sagrado, ¿no? De lo sagrado, del objeto sagrado. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en esa situación? Porque dice que durante 20 años el arca estaba ahí en Kiriat Jearim. ¿Qué pasaba durante este año? Dice capítulo 7, que estamos leyendo, el versículo 2, la segunda parte, dice que toda la casa de Israel, en medio de esa situación, el arca estaba ahí guardada, pero ¿qué estaba ocurriendo con el pueblo de Israel? Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahí en la versión internacional dice, todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Realmente esta es una buena manera de empezar el año. Buscar con ansiedad al Señor. Buscar porque lo que estamos viviendo no nos gusta. Porque lo que estamos viviendo no nos satisface, no nos llena quizá. O parece que incluso hasta la presencia del Señor, su santidad no es algo que lo palpamos. Y en ese sentido nos sentimos un poco como el pueblo de Israel, que con ansiedad queremos buscarle a Él más y mejor. Queremos buscar más de su poder, que quizá podamos experimentar que está lejos de mi casa, lejos de mi propia vida. Los israelitas tenían buenas razones para lamentarse, como hemos visto. Sus ciudades, dice el texto, que estaban en ruinas. Ellos, incluso su fuerza
de ejército, pues habían sido diezmados, estaban derrotados, estaban bajo el dominio de los filisteos, y todo era porque no estaban a bien con Dios. Todo eso venía, todos esos problemas, porque no estaban a bien con Dios. Así que yo no sé si o tú o algunos de los que nos están siguiendo te están lamentando, pero cuidado cuál es la raíz de los lamentos. ¿Qué es lo que de verdad te produce ansiedad? Porque te puede producir ansiedad o preocupación muchas cosas, pero a lo mejor esa preocupación no es el estar y buscar al Señor. Hay 3 principios rápidos que vamos a ver. Aparece en escena, en esta situación que estamos viendo, aparece en escena Samuel, juez de Israel. Probablemente esos años los pasó Samuel visitando las diferentes poblaciones, luego al final del capítulo lo dice, que iba de un lado para otro dentro de Israel para juzgar. Posiblemente Samuel, desde el capítulo 4, cuando aparece hasta aquí, no le vemos actuar porque está narrando otras cosas estos capítulos, pero con toda autoridad, Samuel, esa autoridad que el Señor le da, Samuel lanza un auténtico llamado al arrepentimiento. Ya empezamos mal. Empezamos el año ya llamando al arrepentimiento, ¿no? El pueblo de Israel había usado el arca, ¿sabéis?, como un amuleto. Querían conseguir victorias utilizando el arca como si fuera un amuleto que les trajera suerte. Y les fue fatal, Fueron derrotados, se quedaron, como decía antes, sin el arca de testimonio, se abandonaron a dioses paganos, así que no les quedaba otra alternativa al pueblo de Israel que el arrepentimiento. Y Samuel, sensible a esta situación, hizo un llamado, como hemos leído, versículo 3, Samuel a toda la casa de Israel. Hizo un llamado a toda la nación de Israel y lo hizo de una manera muy clara y muy directa. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitáis los dioses ajenos y a Astarot, que es la diosa, ya sabéis, de la fertilidad, lo estuvimos comentando hace unos días, si quitáis los dioses ajenos y Astarot de entre los vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. Es decir, ese arrepentimiento que está llamando Samuel debía actuar de dentro afuera, como siempre, de lo interno a lo externo. De todo corazón, dice, de una manera sincera, completa, de todo corazón. Y el propósito no era otro que pasar a la acción, no simplemente en sentirse mal porque no estoy actuando bien, porque no estoy agradando a Dios, sino pasar a la acción. Lo interno siempre aprobó lo externo, no podía ser de otra manera. Las acciones demuestran, los hechos demuestran lo que hay dentro del corazón. El Señor Jesús lo decía tantas veces en Mateo capítulo 7, Marcos capítulo 7 también en Mateo, pero esta cita de Marcos capítulo 7 versículos 21-23, de dentro del corazón de los hombres salen los hechos, que son los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todo eso sale de dentro del corazón. Así que vemos, tal como el Señor Jesús también revelaba, vemos como el llamado de Samuel, inspirado por supuesto por el Señor, para el pueblo de Israel, cubre estos 3 aspectos. De todo corazón, 3 principios que tienen que ver con el arrepentimiento. De todo corazón, porque el arrepentimiento es algo secreto, es algo personal, individual, aunque también puede hacerse colectivo, como tantas veces se ha visto en la historia de la Iglesia.
Nadie puede realmente ver tu corazón. Por eso Samuel lo presenta como condición. Si de todo vuestro corazón, ojo, miraos a vosotros, está diciendo Samuel. Quitad los dioses ajenos. Esa es la primera evidencia de verdadero arrepentimiento, es decir, eliminar toda clase de idolatría, todo aquello que es abominable a los ojos de Dios, todo aquello que es un vicio, que es una adicción, que es un ídolo, que es tu prioridad principal. Quitad todos los dioses ajenos. Y es interesante cuando dice, solo a él servid. Parece ser que Israel no era consciente de que habían rechazado a Jehová, no tenían conciencia, simplemente habían adoptado otros dioses y convivían su fe en el Dios de Abraham, lo convivían con otros dioses. Por eso el Señor le está diciendo, solo a Él servid, olvidaos de los demás, no tenéis que convivir con otros dioses. ¿Acaso muchas veces no pasa algo parecido con nosotros, con los cristianos? ¿Acaso no incorporamos muchas veces a nuestras creencias bíblicas normas, incorporamos otras prioridades, otro tipo de culto y desplazamos al verdadero y único que merece y debe ser adorado y alabado y servido, ¿no? Samuel llamó a Israel a abandonar a esos dioses, a adorar y dice y servir. Y quiero destacar esto porque a veces la adoración parece como algo algo especial para momentos determinados, para los cultos, pero la verdadera adoración tiene que ver con el servicio. Estás adorando a Dios no solamente de labios o en momentos determinados, sino que está implicado el servicio, el servir a Dios, servir a los demás. Por eso la adoración no es algo contemplativo, que sí lo es en un sentido, nos sentimos más íntimamente con el Señor, pero eso ha de trasladarse al servicio, al ministerio. Resumiendo, 3 principios: de todo corazón, quitar los dioses ajenos, sirviendo a Dios. Y eso dio paso a lo siguiente. De parte de Samuel convoca a todo el pueblo en Mizpa para orar, lo hemos leído, los junta para orar y ayunar. Y en ese contexto de la convocatoria al arrepentimiento, dice, hemos leído, que sacaron agua, versículo 6, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Eso de sacar agua y derramar delante de la presencia suena un poco raro, ¿no? Pero esa ceremonia de derramamiento de agua era una manera simbólica de demostrar que se humillaban, sus almas, todo lo que eran, lo derramaban en la presencia del Señor. Era una expresión de vacío, de vaciar para derramar, para poner delante del Señor. Y esto expresaron en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 2, 19, vemos esta misma expresión. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Esa es la idea. Es lo que ellos entendieron, en una manera simbólica, como tantas cosas encontramos en el Antiguo Testamento. También de manera simbólica, esto apunta al bautismo. El bautismo no deja de ser, el bautismo por inmersión, que es lo que practicamos y entendemos que es la voluntad del Señor, no deja de ser el resultado o la consecuencia del arrepentimiento. Tiene que haber, para que haya bautismo, tiene que haber una convicción de pecado, un arrepentimiento y un aceptar a Cristo en la vida de uno y ser una nueva persona. Vemos esa relación. Por eso Pablo dice en Romanos 6, capítulo 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva. Andemos en vida nueva. Sigue el texto diciendo que ayunaron. Bueno, hay otro pasaje también de Pablo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de Jehová. En la santidad de la verdad, perdón. Sigue el texto de Samuel diciendo que la historia, vamos acabando, la historia, ayunaron y entonces declararon en este ayuno y en esta confesión, declararon contra Jehová hemos pecado, hemos ofendido a Dios, nos hemos alejado de Dios. Israel expresó su dolor por su pecado mediante el ayuno y la confesión. El ayuno que refleja en un sentido que no hay nada más importante si no es estar a bien con Dios. La confesión, esa afirmación directa de culpa y de responsabilidad. Por eso, qué bueno que encontramos palabras de consuelo, de perdón, y tenemos textos como 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la confesión es vital, hermanos. Todo momento, No, cuando uno se convierte, evidentemente abre su corazón delante de Dios, pero es cierto, y supongo que estaréis conmigo, que a lo largo de la vida hemos de pedirle al Señor tantas veces perdón, confesarle lo que Él ya sabe, pero confesarle aquello que hemos ofendido, que hemos pecado, que aquello que está obstaculizando la comunión con Él. Y no somos tontos. Ya no digo que el Señor no es tonto, no, con todo respeto lo digo, pero nosotros no somos tontos. Nos damos cuenta cuando pecamos. A veces intentamos disimular, ponemos capas de barnices y todo eso, pero nos damos cuenta cuando pecamos y hemos de confesarle al Señor. Bueno, los filisteos, el enemigo, hemos leído que se enteran de estos cambios que se está produciendo en el pueblo de Israel y empiezan a organizar un ataque. Y aquí vamos a la frase principal. Empiezan a organizar un ataque, empiezan a ver también que Dios interviene porque ha pasado todo eso de arrepentimiento. Ha habido un cambio en la vida de los israelitas, están haciendo caso de la declaración de Samuel y los israelitas se envalentonan, pero aún así piden ayuda a Samuel para que ore. Por otro lado, los filisteos van a ser digamos, protagonistas de la intervención de Dios de una manera sobrenatural. Samuel ora, clama a Dios, ofrece un holocausto, como hemos leído, un cordero como holocausto, y finalmente los filisteos son vencidos. Pero fijaos un poco en todo el proceso. Ha habido una época de pecado, son llamados al arrepentimiento, hay un cambio en sus vidas, se derraman delante del Señor y Dios ya quiere usarlos. Esto me habla de Año Nuevo, a mí me habla de Año Nuevo. Y por eso, cuando hay esa victoria de parte del Señor, porque es entonces el Señor cuando interviene de manera prodigiosa, es cuando hemos leído lo que hace Samuel. Esta historia, ¿qué tiene que ver con el Año Nuevo? Bueno, como decía al principio, posiblemente nada, ¿no? Pero el cambio que experimentó el pueblo de Israel después del arrepentimiento y la victoria, eso significó un antes y un después. Ojalá que 2022, como hemos expresado, fuera un tiempo de bendición, ha sido un tiempo de bendición, muchas historias personales, pero todavía es posible que haya un cambio para todavía mejor. Y hay un después. Dios obra un milagro como consecuencia
de un cambio de corazón en los israelitas. Y como señal de ese milagro, dice que colocó una piedra de testimonio. Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra, la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra Eben significa piedra, Ezer significa ayuda, piedra de ayuda. El lugar donde puso la piedra es interesante, es el mismo lugar donde había comenzado, si vamos al capítulo 4, donde había comenzado todo el follón, todo el jaleo, toda la derrota de parte de los israelitas. Fijaos cómo el círculo se cierra. A partir del capítulo 4 nos habla de la gran derrota del pueblo de Israel, y en el capítulo 7 al final nos habla de la victoria. Y todo eso pasa por un proceso, el proceso del arrepentimiento. Donde comenzó esta historia específica, donde comenzó, allí terminó. Y a partir de ese momento dice que mientras vivió Samuel, los filisteos no volvieron a molestar a los israelitas, ¿verdad? Fueron sometidos, leemos en el versículo 13, fueron sometidos, no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Samuel tuvo un ministerio tremendo durante todo ese tiempo como juez y profeta de Dios ante Israel. Pero no solo acaba el texto, no solo los dejaron en paz los filisteos a los israelitas, sino que dice, hubo restitución. Versículos 14. Dice, fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Quedaros con esta nota también. La importancia de la restitución. Por eso, y aquí acabo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y es mucho más que hasta aquí, como decía antes, hasta aquí hemos llegado. Eso nos surge muchas veces del dolor, del rechazo, de una mala situación. Pero cuando nuestro hasta aquí nos ayuda el Señor, estás contando, teniendo en cuenta su intervención en nuestras vidas, las bendiciones que Él nos ha dado. Sí, si hemos llegado hasta aquí es porque el Señor nos ha ayudado. Y como decía al principio, este año va a ser un año de celebración. Algunos de vosotros os habéis incorporado en el 2022, otros ya llevamos algunos años más, otros desde el principio, pero podemos decir de verdad que el Señor hasta aquí nos ha ayudado, a pesar nuestro. Por eso hay que tomárselo todo con calma. Vamos a cantar esta canción y acabamos, con calma. Calma, porque aunque a veces conectas a la televisión o no hace falta conectar la televisión, sino problemas personales. Cuando uno está con esta historia, pues uno se puede sentir lleno de temor o de incerteza o de inseguridad. Bueno, el Señor nos llama a tener calma. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?